Okay, everyone, welcome. My name is Diana Caipa, and I have here today with me Abigail Gonzalez. She's going to help us with the interpretation in Spanish. So, yes, go ahead. Hola, buenos días. Ahora vamos a estar pues en la presentación. La que va a hacer la presentación se llama Diana Caipa y yo, su servidora Abigail González, voy a ayudarla con la traducción. Okay, so the presentation today, so we want to let you know about some pathways to permanent residence for migrant workers. La presentación de ahora será para la residencia permanente para trabajadores migrantes. Okay, we want to start doing a land acknowledgement, just making sure that we let you all know that the land where we are standing today is the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples, and is now home to many diverse First Nations, including Inuits and Métis people. We also acknowledge that Toronto is covered by Treaty 13, signed by the Mississaugas of the Credit, the Williams Treaties, signed with multiple Mississaugas and Chippewa bands. El reconocimiento de tierra. La tierra en la que nos encontramos hoy es el territorio tradicional de muchas naciones, como los Mississaugas del Crédito, los Anishinaabe, los Chippewa, los Haudenosaunee y los de Wendat. Y ahora es el hogar de muchos pueblos de las primeras naciones, los Inuit y los Métis. También reconocemos que Toronto está amparado por el Tratado 13 firmado con los Mississaugas del Crédito y los tratados Williams firmados con múltiples grupos de Mississaugas y Chippewa. Okay, so we would like to start sharing with you who we are. FCJ Refugee Center is a nonprofit organization which serves refugees and others at risk due to their immigration status. We welcome anyone asking for advice, counseling, and support regarding these issues. We also address systemic issues that newly arrived refugee claimants and people with precarious immigration status face in Canada, including lack of resources, marginalization, and discrimination. FCG Refugee Center is unique in its capacity to serve anyone who needs assistance. We have a particular penchant for certain populations who we term as precarious migrants. ¿Quiénes somos? FCJ es una organización sin ánimo de lucro que atiende a refugiados y a otras personas en situaciones de riesgo debido a su estatus migratorio. Recibimos a cualquier persona que esté en búsqueda de consejo, apoyo o soporte concernientes de esos temas. Abordamos los problemas sistemáticos a los que enfrentan en Canadá los solicitantes de asilo recién llegados y las personas con estatus migratorio precario, al igual que la falta de recursos, la marginación y la discriminación. El Centro de Refugiado FCJ es único en su capacidad para atender a cualquier persona que necesite ayuda. Tenemos predilección por atender a las poblaciones que denominamos migrantes precarios. Okay, we have different kind of services and resources that are divided mainly in 4 big areas. The first area is settlement and integration. The second one is immigration support. The third one is anti-human trafficking, which actually it's the one Abigail and I worked, and the public education and networking. So if you would like to get more information, you can visit our website, www.fcjrefugiecenter.org. Ahora tenemos nuestros servicios y recursos, que tenemos asentamiento e inmigración, apoyo en inmigración, el área de la trata contra la trata de personas, que
somos del área que Diana Caipa y yo pertenecemos, educación pública y networking. Si ustedes necesitan más información acerca de los servicios, pueden ir a nuestra página web que es www.fcjrefugeecenter.org. Okay, the objective of this workshop is to learn about pathways to permanent residence for migrant workers. El objetivo del taller es conocer sobre las opciones existentes para aplicar a la residencia permanente como trabajador extranjero temporal. Okay, we are going to start with pathways to permanent residence for migrant workers. Listo, ahora vamos a empezar a ver las opciones para poder aplicar a la residencia permanente como trabajador extranjero temporal. Okay, we are going to start this presentation with a disclaimer because this presentation doesn't contain any legal advice and should not be construed as such. It contains publicly available information and it is meant for informational purposes only. We have here the websites where you can find the information that we're going to share with you today. Descargo de responsabilidad. La siguiente información no contiene asesoramiento legal y no debe interpretarse como tal. Contiene información de dominio público y está destinado únicamente con fines informativos. Toda la información que está aquí, ustedes la pueden encontrar en el sitio web. We will start with the express entry, which is kind of popular in Canada. The express entry is an online system that it is used to manage immigration applications from skilled workers. And there are 3 immigration programs managed through express entry. The first program is the Canadian Experience Class. The second program is the Federal Skilled Worker Program. And the third program is the Federal Skilled Trades Program. Vamos a empezar con el primer programa que es Express Entry, que es muy popular en Canadá. Es el sistema en línea que se usa para manejar las aplicaciones migratorias de trabajadores calificados. Maneja 3 programas de inmigración. El primer programa sería categoría de experiencia canadiense. El segundo programa es el programa federal de trabajadores calificados. Y por último tenemos el programa federal de oficios calificados. FCJ is not available to support you if you plan to go or use any of these programs from the Express Entry. FCJ no apoya con este tipo de Express Entry. Si ustedes necesitan nuestro apoyo, no le ofrecemos ese servicio. Yeah, unfortunately, we don't have the capacity to help you with those applications. We will let you know later which application we can help you with. Lamentablemente no tenemos la capacidad en la organización para poderlos apoyar con esa aplicación, pero más adelante les informaremos en qué aplicaciones nosotros les podemos apoyar. Okay, the first program, it's called the Canadian Experience Class. So if you plan to apply through this one, you must meet all the minimum requirements. And those are, the first one is you need language ability in the 4 skills. It means you need to be able to understand and speak as well as read in English, your listening and your writing. So the 4 skills are listening, reading, writing, and speaking. En la primera categoría usted tiene que poder aplicar calificar en todas los mínimos. Para aplicar tiene que manejar el idioma en las 4 habilidades. Se comprueba que el resultado del examen es de inglés o francés. So you must prove that you are able to show a score report from an official language test of English or French, because those are the 2 official languages in Canada. Go ahead, sorry. No, usted tiene que dar prueba de los exámenes de inglés y francés, ya que esos son los idiomas que se hablan en Canadá.
Okay. The second requirement is that you must have at least 1 year of skilled work experience in Canada or an equal amount of part-time work experience. So in the 3 years uh, before you apply for this, you should have 1,560 hours. But if you have done volunteering or if you have done probably an unpaid internship, that's not going to help you. So you neither self-employment. You need to work, like to be a worker, to be able to have that amount of hours or to be able to prove that amount of experience. Tiene que tener por lo menos 1 año de experiencia laboral calificada en Canadá durante los últimos 3 años. Eso quiere decir que usted tiene que tener 1,560 horas de trabajo y no voluntariados y pasantías no pagadas no cuentan como como horas y tampoco trabajo independiente. So for this part of the work experience, you have gained your work experience by working in Canada while authorized to work under temporary resident status. That means that you should have like worked with or under a work permit, a valid work permit. Haber ganado esta experiencia laboral mientras se encontraba con estatus de residencia temporal con autorización. Eso quiere decir que usted tiene que haber trabajado todas esas 1,560 horas bajo un permiso de trabajo con la autorización de Canadá. Also, you need to show that you performed the duties listed in the lead statement of the occupational description in the NOC. The NOC is the National Occupational Classification and or tier that is another kind like I said. What they do is that they have classified each kind of work you do. And in the tier, it is called the training, education, experience, responsibilities. So your duties must be listed into the NOC or the tier. Usted tiene que demostrar que las labores realizadas hacen parte de la Clasificación Nacional de Ocupación, conocido como el NOC, o el TIR, que es el Training, Education, Experience, Responsibilities. For the education, there is no education requirement for the Canadian experience class. However, it gives more points if you have studied in Canada or have foreign education. No se requiere educación postsecundaria, pero da más puntos el haber estudiado en Canadá o tener educación extranjera. And the last thing is that you must be admissible to Canada. Admissibility is based on your background in terms of like police issues, health, security. So if you want to know more about this, you can go into the website and check what are those admissible like factors that can interfere in your application. Y el último es admisibilidad, y esto quiere decir es como su récord que tiene policial, de su salud. Si usted quiere más información acerca de cuáles son la admisibilidad que Canadá pide, usted puede ir al sitio web de Canadá para saber más información. Okay, for the Canadian experience class, you are not eligible if you are a refugee claimant in Canada, if you are working without authorization, or if your work experience was gained without temporary resident status in Canada. It means without having a valid work permit. Categoría de experiencia canadiense. Usted no es elegible si es solicitante de refugio en Canadá, está trabajando sin autorización o su experiencia laboral la obtuvo sin tener estatus de residencia temporal en Canadá. Quiere decir sin un permiso de trabajo válido. Okay, the second program under the entry skill, the express entry, I'm sorry,
is the Federal Skilled Worker Program. So to be eligible, you must meet all the minimum requirements. So again, the first one is, as we already mentioned in the previous one, it's the language ability, either in French or English. El siguiente programa dentro del Express Entry es el Programa Federal de Trabajadores Capacitados y al igual que lo mencionamos con anterioridad, para aplicar debe tener por lo menos el manejo del idioma en las 4 habilidades, que tiene que ser inglés o francés. Also, well, in this one, it is important to have education in Canada or abroad. En este programa es importante tener educación en Canadá o educación en otro país. Also, the skill work experience in the same type of job you want to use for application within the last 10 years in Canada or abroad. Experiencia laboral en el mismo tipo de trabajo que se va a usar para aplicar durante los últimos 10 años en Canadá o en otros países. Again, your skill work experience must be paid work, volunteer work, or unpaid internships do not count. Una vez más, el trabajo tiene que ser trabajo pagado, trabajo voluntariado o pasantía no cuentan como para calificar. And as well, you must at least have 1 year of continuous work. So this is continuous. You cannot like have done this amount of hours in, I don't know, like in the last 3 years or something. No, in this one, you must prove that you have that amount of hours, that you have worked on that continuously for a year. So it is around working 30 hours per week in 1 year. En esta usted tiene que trabajar al menos un año continuo de trabajo o 1,560 horas de trabajo continuo. Esto quiere decir que en el mismo año tiene que trabajar todas esas horas, que es alrededor de 30 horas a la semana, para poder ser admisible. And here you must show that you have enough money for you and your family to settle in Canada, unless you legally work in Canada or have a valid job offer. Y en esto te tiene que dar pruebas de fondos financieros para su manutención y la de su familia, a menos de que trabaje legalmente en Canadá o tenga una oferta laboral válida. Once again, you must be admissible to Canada. Una vez más, usted tiene que tener la admisibilidad para Canadá. And here the age is also considered, because based on your age, you can also have more or less points. Y en esa, la edad también es considerada porque dependiendo su edad, usted puede tener más o menos puntos. Okay, the third program here is the Federal Skilled Trades Program. And again, you must meet all the minimum requirements to apply for this one. El tercer programa es el Programa Federal de Oficios Calificados. Y una vez más, en este usted tiene que tener todos los requisitos, como el manejo del idioma, al igual que las anteriores. Como prueba es el resultado, puede ser en inglés o en francés, el resultado del examen. So again, you need to show your language ability either in French or English with the 4 skills, and you need to prove it with a score report from an official language test. Also, you have to show at least 2 years of full-time work experience or an equal amount or part-time work experience in a skill trade within the 5 years before you apply. Tiene que tener una experiencia laboral en un oficio calificado de al menos 2 años durante los últimos 5 años antes de aplicar. You need to meet the job requirements for that skill trade as set out in the NOC or in NOC, and you have to show that you have performed the duties listed in the occupational description of the NOC. Debe cumplir con los requerimientos laborales para ese trabajo calificado de acuerdo al NOC, que es el NOC, y demostrar
que las labores realizadas hacen parte de la descripción ocupacional del NOC. Here, you need to have a valid job offer, a full-time employment for a total period of at least 1 year, or certificate of qualification in your skilled trade issued in Canada. Tiene que tener prueba de una oferta laboral válida para un trabajo de tiempo completo por al menos 1 año o un certificado de calificación en su oficio dado en Canadá. There is no education requirement. However, as we already said, it gives more points if you have studied in Canada or have foreign education. No se requiere educación postsecundaria, pero da más puntos al haber estudiado en Canadá o tener una educación en el país de origen. You must show that you have enough money for you and your family to settle in Canada, unless you legally work in Canada or have a valid job offer. Usted tiene que dar pruebas de fondos financieros para su manutención y la de su familia, a menos que usted tenga una oferta de trabajo válida en And Canadá. once again, you must be admissible to Canada. Y una vez más, usted tiene que ser admisible para Canadá. Okay, so the express entry, which were the programs we talked about, it's a points system. So that's why we were mentioning, like, according to each requirement, sometimes you can have more points or less points. Este programa, el Express Entry que estábamos hablando, es a base de puntos y por eso mencionábamos de que a veces usted puede tener más puntos o menos puntos. And because it is very competitive, obviously, if you are able to have more points, you have more opportunities to get a PR under any of those. Y por el hecho que es muy competitivo, entre más puntos usted tiene, usted califica para poder tener una residencia permanente debajo de esos programas. Okay, the following program is the Agri-Food Pilot, and FCJ is willing to help you. If you have the requirements to apply for this program, we can support your application. El siguiente programa es el Agri-Food Pilot, que nosotros FCJ les podemos apoyar con este tipo de aplicaciones. Okay, this program will be accepting applications until May 14th, 2025. So we have like more than a year to work on this application. Okay. El piloto de agricultura y alimentos es un programa que aceptará aplicaciones hasta mayo 14 del 2025. So this program provides a pathway to permanent residence for experienced non-seasonal workers in specific industries and with specific occupation. Esta es una vía para trabajadores no temporales con experiencia en industrias específicas con ocupaciones específicas. So to apply, you will need first to prove Canadian work experience in one or more of the eligible industries and occupations. Work experience gained while holding an open work permit doesn't count. Para aplicar, usted necesitará demostrar experiencia laboral canadiense en una o más de las industrias y ocupaciones específicas. La experiencia laboral obtenida con un permiso de trabajo abierto no cuenta. For that reason, this program helps workers in this agri-food field who have held before closed work permits, or what probably you can know as LMIA. Este programa ayuda a las personas que han trabajado en la industria agricultural y han tenido un permiso de trabajo cerrado o han estado debajo del LMIA. Also, to apply, you need to have a full-time, non-seasonal job offer from a Canadian employer in one of the eligible industries and occupations. This is outside of Quebec. Usted también debe tener una oferta laboral
de tiempo completo, no de temporada de una industria y ocupación específica en Canadá. Esto es afuera de Quebec. Because in Quebec, they have different requirements for the applications that they have in that province. Porque en Quebec ellos tienen diferentes requisitos para poder aplicar para esa provincia. Here, it's important to consider that you need to meet or exceed the language requirements, meet or exceed the educational requirements, have settlement funds if applicable, and maintain temporary resident status if already in Canada. Aquí es importante entender de que hay que cumplir o exceder los requerimientos del idioma, cumplir o exceder los requerimientos educativos, tener fondos suficientes de manutención si aplica y mantener estatus de residencia temporal si se encuentra en Canadá. So for the settlement funds, again, like if you are working in Canada, if you can prove that you have a job offer, you do not need to like show that you have savings. With the work offer or proving that you're working in Canada, you don't need to prove funds. Una vez más, para las personas de tener fondos suficientes de manutención, ellos no necesitan probar que tienen fondos. Unless like they don't need to show like previous funds unless they are working in Canada. Que ellos necesitan probar sus finanzas con anterioridad a menos que estén trabajando actualmente en Canadá. Okay, also there are specific eligible industries and occupations. So there is a big list that is on the website. We're just going to let you know here the main industries. Hay una lista muy extensa en el sitio web de inmigración de las ocupaciones que son elegibles, pero ahorita vamos a dejarles unas. Okay, for the eligible industries, there are meat product manufacturing, greenhouse, nursery and floriculture production, including mushroom production, animal production, excluding aquaculture, which is everything related to fish. And there are eligible occupations for each of those industries. Para las industrias y ocupaciones elegibles son fabricación de productos cárnicos, invernadero, floricultural, producción de champiñones, producción animal excluyendo acuacultura. Existen ocupaciones elegibles para cada industria elegible mencionada anteriormente. Also, a maximum limit of 2,750 applications are processed each year. También en un máximo de 2,750 aplicaciones son procesadas cada año. So we still have more like the same amount for the year that is remaining. Todavía tiene la misma cantidad del año que queda. Yeah, because it goes until 2025. So we still have like that amount of applications to be processed. Porque va hasta el 2025, entonces todavía tenemos esa cantidad de aplicaciones para ser procesadas. The other program that we help you to apply for if you have the minimum requirements at FCJ, it's the out of status construction workers in the greater Toronto area. Otra aplicación que FCJ le puede apoyar es, si usted tiene todos los requisitos, es el trabajo de la construcción fuera de estatus en el área del Gran Toronto. This program it's better known as construction pilot program. Este programa es más conocido como el Construction Pilot Program, que es el Piloto de construcción. programa piloto de construcción. Yeah.
So this program acknowledges the critical role that construction workers play in building and growing cities and offers them and their families, which is important, is for the main applicant plus the family, a path to permanent residency so that they can stay long-term in Canada. Este programa reconoce el papel fundamental que los trabajadores de la construcción tienen en la construcción y crecimiento de las ciudades, por lo cual ofrece a ellos y a sus familias un camino para acceder a la residencia permanente y que de esa manera que ellos puedan estar por más tiempo. So if you meet the eligibility criteria, the first step is to complete the Canadian Labor Congress application intake form. We help you to fill that form, to fill out that form. Si usted cumple con los requisitos, el primer paso es completar el formato de inscripción del Congreso de Trabajo Canadiense, CLC, por sus siglas en inglés. Nosotros le apoyamos con ese formato. The CLC will check out your application, and if they find that you may be eligible, they will refer your permanent resident application to IRCC, who will make the final decision on your application. El CLC revisará su aplicación. Si ellos encuentran que su aplicación es elegible, referirán su aplicación de residencia permanente al IRCC, quienes finalmente toman la decisión. IRCC is only processing up to 1,000 applications in total, and this program goes until July 2nd, 2024. IRCC procesará hasta 1,000 aplicaciones en total hasta en julio 2 del 2024. For the ones that do not know the meaning of IRCC, it's Immigration, Refugees, Citizen in Canada. Para los que no saben qué significa IRCC, significa inmigración para Refugiados. para refugiados, para ciudadanos en Canadá. In Canada. Yeah, so they are immigration. They are the ones that at the end are the ones who are going to process your application, and they are going to be the ones saying like you can get a PR or not. Ellos son inmigración, ellos son los que procesarán su aplicación y los que deciden si usted puede tener una residencia permanente o no. Okay, the minimum requirements that you need to apply for this program are: first, you have entered Canada as a temporary resident, but currently have no status, live in Canada, and have been here for at least 5 years. Para aplicar necesita usted cumplir con todos estos requisitos. Haber entrado a Canadá como residente temporal y no tener estatus actualmente, vivir en Canadá y haber residido en Canadá por al menos 5 años. Also, you have the right to have the right work experience. I mean, like worked in construction, and you need to have worked a minimum of 4,680 hours. Usted tiene la experiencia laboral adecuada, que es decir, trabajar en construcción y haber trabajado un mínimo de 4,680 horas. Also, you need to have a family in Canada and be referred by the Canadian Labor Congress, and as well be admissible to Canada. Usted tiene que tener familia en Canadá, ser referido por el Congreso de Trabajo canadiense, CLC, y ser admisible en Canadá. You cannot apply to this program if you or your family members have pending refugee claims, or you or your family members are failed asylum or refugee claimants. Asylum or refugee claimants. Usted no podrá aplicar para este programa si usted o algún miembro de su familia está pendiente de recibir respuestas por solicitud de refugio, o si usted o algún miembro de su familia solicitaron refugio y fueron rechazados. If you meet all of the requirements, CLC will send you an invitation to apply. Si usted cumple todos los requisitos, el CLC enviará una invitación para aplicar. You will be required to fill out forms and gather documents to support your application. Se le solicitará diligenciar formas y presentar documentos para soportar la aplicación.
If CLC finds that you may be eligible, they will refer your permanent residence application to IRCC, who will make the final decision on your application. Si el CLC lo encuentra elegible, referirá su aplicación de residencia permanente al IRCC, quienes finalmente toman la decisión de su aplicación. Okay, this is another way to apply for a PR, and it's called Humanitarian and Compassionate Application. It is better known as HNC, and we help you at FCJ Refugee Center with this application as well. Otra aplicación para la residencia permanente es la aplicación por razones humanitarias y compasivas, más conocida como HNC o HIC, y esta aplicación le podemos brindar apoyo de nuestro centro FCJ. So the agency is an option for people who would not normally be eligible under different programs or applications to get a PR. Esta es una aplicación para obtener residencia permanente cuando la persona no es elegible por otros programas. The agency reasons must be shown in relation to an adult or taking into account the best interest of a child directly affected. Se debe demostrar con las razones humanitarias y compasivas en relación de un mayor de edad y o cuando se encuentra un menor de edad directamente afectado. Agency does not stop removal procedures and doesn't guarantee a work permit or the renewal of a work permit. Esta aplicación de HIC no detiene el proceso de remoción y tampoco garantiza el permiso de trabajo o una renovación del mismo. Remember that a removal order is when you already know or have received notification from CVSA about leaving the country. Recuerden que una orden de remoción es cuando CBSA, que es Canadian Borders Service Agency. le dan una orden para de to leave remoción, the country. Mhm. para irse del país. So agency does not provide the applicant with any status in Canada while your application is in process. Tampoco da al aplicante ningún estatus en Canadá mientras su aplicación es procesada. And a refugee claim that is pending before the RPD, which is the Refugee Protection Decision, is not eligible. So you need, like if you are a refugee claimant, you need to wait until the last decision, but you cannot apply before getting that final decision. Un solicitante de refugio que está pendiente de una decisión no puede aplicar por razones humanitarias y de compasivas. Esto quiere decir de que usted tiene que esperar hasta que la última decisión de su solicitud de refugio sea dada para poder empezar con la aplicación de HIC. Okay. So this application is based on hardship. It would cause the applicant or applicants hardship to leave Canada after they establish themselves here. That's what you need to prove. Esta es una aplicación que se trata realmente de demostrar las condiciones de adversidad. Sería difícil para el solicitante abandonar Canadá después de haberse establecido aquí. It would cause the applicant or applicants hardship to return to a country where they are not longer established. Sería difícil para el solicitante regresar a un país donde ya no están establecidos. It would cause Canadian citizen, it would cause Canadian hardship if the applicant or applicants were to leave Canada. Sería difícil para los canadienses si él o el solicitante o los solicitantes tuvieran que salir de Canadá. An example of this is, for example, if you are taking, this is an example, if you have to take care of children, for example, but it would cause harm on those children if you have to leave. That's a hardship situation, therefore a Canadian.
Es un ejemplo de esta situación puede ser si usted cuida a niños como trabajo y usted se tendría que ir de Canadá, y dejar a los niños y eso les causaría a ellos muchos problemas para un ciudadano canadiense. Eso, a eso se refiere. Also, it shows the hardship if the children would like, even if they are Canadian or if they are the applicants, like the hardship they will face if the applicant have to leave Canada, as we mentioned in the previous example. También demuestra que a los canadienses o al aplicante, también con el niño, demuestra que irse del país puede causarle muchos problemas. Here, it's very important if children are involved to like to prove that they need the applicant or applicants to stay in the country. Aquí es muy importante si hay niños involucrados y menores de edad involucrados para esta aplicación, para demostrar la dificultad que sería si ellos se van del país. However, if there are not children involved in the situation, but you as an adult prove that are facing hardship, if you leave Canada, it's important as well. Sin importar si no hay niños involucrados en la aplicación, pues si usted como un adulto, usted demuestra la dificultad que sería irse de Canadá, eso también es importante. And the last program or pathway to get a PR that we're going to present today, it's the spousal common law partner sponsorship, if applicable. And unfortunately, once again, we don't have the capacity to help you with that at FCJ. Otra aplicación para residencia permanente es el patrocinio por el cónyuge o pareja de unión libre. Desafortunadamente no tenemos la capacidad para apoyarlos con esta aplicación en FCJ. Okay, so here the situation is that if your spouse or common law partner is a Canadian citizen, registered Indian, or a permanent resident of Canada who is 18 years of age or older and wants to sponsor you, promising to give financial support for your basic needs, including food, clothing, shelter, healthcare, etc., the sponsor must provide, must prove, is not that he or she is not receiving social assistance from the government for reasons other than disability. Para esta aplicación, si su esposo o esposa o pareja en una unión libre es un ciudadano canadiense, indígena registrado o residente permanente canadiense de 18 años o mayor y quiere patrocinarle comprometiéndose a ofrecerle apoyo financiero para sus necesidades básicas, incluyendo comida, vestuario, vivienda, cuidado de salud, etc. El patrocinador debe probar que no está recibiendo ningún tipo de asistencia social por parte del gobierno por razones diferentes a discapacidad. So if the spouse or the common law partner has these requirements and can prove that she can support you and that is not under welfare, Canadian welfare, he can help you to, he or she can sponsor you, and in that way you will get a PR. Esto quiere decir si su pareja o su cónyuge pasa todos los requisitos y puede probar que no está recibiendo ningún tipo de asistencia social, esa persona le puede ayudar a usted para recibir su residencia permanente. Okay, so at this point, I'm just going to stop sharing my screen and just let us know if you have any questions. We are more than happy to answer them. A este punto vamos a dejar de compartir nuestra pantalla y déjanos saber si tienen alguna duda o pregunta y vamos a estar felices de contestarlo. So we want to thank you all for being here today. It's difficult, it's challenging, it's a Sunday. Probably you will be be doing something else. So thank you so much for being here. And remember, you can find us in the website. There are more resources. You can also get in touch with us. And thank you so much for being today in this presentation with FCJ Refugee Center. Muchas gracias y nosotros también les queremos agradecer. Sabemos que es un domingo y pues puede haber muchos problemas, queremos estar como que descansando o tenemos otros planes, pero les agradecemos mucho que estén aquí y muchas gracias. Sabe que nosotros siempre estamos para apoyarlos
Ustedes si necesitan más información, nos pueden escribir y también en nuestra página web para saber más información o incluso más webinars de aplicaciones que les interesen.